Bienvenidos una semana más a la mirada de Alicia. Hoy voy a hablar de la amnistía. Se ha puesto un poco, digamos, de moda por aquello del acuerdo de gobierno entre el PSOE y Junts, bueno, mejor dicho, el acuerdo para formar gobierno. Y como hay una cierta contestación, sobre todo en la parte de la derecha tiene siempre la manía de protestar mucho por los beneficios que no les toca a sí mismo y aceptarlos y defenderlos cuando va en su propio beneficio. Es decir, el conservadurismo siempre es todo lo bueno para mí, todo lo malo para el resto, ¿verdad? Y esa no es una actitud, desde luego no es nada humana. Lo humano es el compartir y el convivir. Pero independientemente de eso, lo que quería explicar es el significado de la amnistía. La amnistía es, según la RAE, según el diccionario de este idioma castellano que hablamos, la amnistía significa el perdón de cierto tipo de delitos que extingue la responsabilidad de sus autoras o autores. Es decir, no se cambian las leyes siguen siendo las mismas, pero se perdona lo que se condenó sin cambiar esas leyes, es decir, sigue siendo delito lo que hicieron, pero se extingue la responsabilidad de sus autores. Eso es una medida política, es decir, que la amnistía es típicamente una medida política. Y eso viene motivado pues, por situaciones diferentes. Las condenas de un juez o de una juez o de un tribunal judicial se establecen según las leyes. El mundo judicial suele decir, no somos los y las juezas quienes condenamos, son las leyes que interpretamos las que ofrecen la condena. Pero claro, ninguna jueza, ningún juez está exento de ideología. Y tenemos, yo diría, la desgracia de que en el mundo judicial español hay mucho PP resentido, antiguos franquistas, pues que utilizan las leyes para ejercer su propia ideología. Ese es el gran problema. En cualquier caso, los autores del proceso, o los responsables, las personas responsables del proceso, fueron condenadas por unas leyes, y las leyes siguen existiendo. Pero fue en un momento determinado, en un momento concreto, que eso se consideró, de parte de la judicatura, que era perjudicial para los intereses del Estado español. Hoy, el gobierno, que cuidado, la judicatura es uno de los tres poderes del Estado, pero el legislativo es otro y el ejecutivo es otro. Entonces resulta que el ejecutivo considera que el momento no es el mismo, que se han reconocido errores en una parte y en otra, que la situación, el nudo gordiano, el gran problema de identidad nacional sigue existiendo y que hay que procurar una convivencia humana y en paz. Y para eso se toman medidas políticas. Y eso lo legisla el otro poder, el legislativo. Así es que lo que han mandado los jueces o las juezas no es lo único que vale. Porque es un poder, pero el gobierno es otro poder y el parlamento es otro poder. Y si el gobierno considera que las medidas políticas, o sea, que la situación política ha cambiado y que por lo tanto se pueden aplicar otras medidas, y el legislativo, el parlamento, legisla sobre ello, pues ahí tenemos la ley de amnistía y todo el mundo debería aplaudirla. Pero es que además, quiero recordar aquí, porque, ya, insisto, no se trata de cambiar las leyes, se trata de decir, esto que en ese momento se consideró punible, hoy, y en base a la convivencia, que es el gran objetivo de todo gobierno, no nos olvidemos, en base a la convivencia, hoy no es algo que tenga que ser considerado punible. Quería terminar diciendo que los gobiernos del PP también han aplicado amnistías. Y yo todavía diría que las amnistías fiscales, sobre todo, que aplicó, por ejemplo, Montoro, ministro de Economía con Rajoy, a las grandes fortunas, a la gente que ha ocultado riquezas, que ha salido fuera del Estado español a tributar, para tributar menos, pero además para tributar a otro país, no al Estado español. Esas amnistías que ofrecieron gobiernos del PP, esas son jugando con nuestro dinero, con el dinero del bienestar social de todas las personas de este Estado. Eso es mucho más cuestionable que una medida política que busca la paz y la convivencia. Y, por cierto, no estoy defendiendo a Sánchez, estoy defendiendo el valor de la amnistía. El periodo constitucional en el que todavía vivimos, después de la muerte de Franco, después del franquismo, después de la dictadura, lo que hizo posible la nueva situación democrática fue aquella gran amnistía de finales de los años 70. La amnistía es una medida política de gracia, de absolución, de indulto, de, como hemos dicho, de perdón, de condonación. Es necesaria para la convivencia. Gracias, nos vemos otra vez la semana que viene con otro tema.